Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Una vez más estamos aquí para presentarles un nuevo proyecto. Este es el burrito sabanero. Es de la familia de los equinos. Es de tamaño menor que el caballo. El burrito es caracterizado por tener las orejas largas, es de color gris, como ven, tiene sus combinados hacia adentro por el color perlado y un tanto negro. Su cuerpo es fuerte, como ven, sus rasgos pueden notarse, es fuerte y robusto, ya que este burrito trabaja mucho. Su cola larga es un tanto larga con mechones y al final tiene cerdas negros, como ven ahí. Sus crines, acá les voy a indicar, son más pequeñas que del caballo y también solo viene hasta el empiezo del lomo. Acá cortitas, son más cortas que del caballo. Sus patitas son robustas, fuertes. Sus pezuñitas son un tanto redondeadas. Pueden ver, esta partecita está sobresalido tal como tiene el burrito real. Esas son sus características más sobresalientes de este burrito. Los materiales que hemos utilizado son este color gris o plomo, como decimos en mi país, este perlado que vamos a utilizar para la nariz del burrito y un poco de negro que utilizamos en las pezuñitas, en las cerdas de la cola y en los crines. Luego vamos a utilizar ojitos, estos ojitos de seguridad en color negro en número 6. Trabajamos con el gancho número 2. Y lo más importante es el relleno, la fibra sintética, con lo cual armamos las facciones de nuestros proyectos. Sin la fibra no tendría esa forma que queremos todos nuestros proyectos. Las medidas de este burrito es de largo de la nariz a la patita 23 centímetros, de alto de la orejita hasta la patita 21 centímetros. Esas son las medidas de este burrito. Para quienes me preguntan qué hilo es, el hilo con el que trabajo es 50% algodón y 50% acrílico, pero como siempre mis recomendaciones en cada país es diferente, hay texturas diferentes, trabajen con el que tengan, con el que sientan mejor la comodidad de su trabajo. Eso es lo más importante, ya que nuestra mano tiene diferentes tensiones. También es la tensión muy importante para cada proyecto. Eso es mis recomendaciones, queridas amigas y también amigos que trabajan nuestros proyectos. Este burrito sabanero a crochet es un proyecto sumando a la colección de nacimiento que estamos preparando. Recuerden que ya tenemos a los caballitos, a las vaquitas,
a las ovejitas y este burrito que estaban presentes en el nacimiento de Jesús. Entonces, a preparar sus materiales y pronto ya podemos empezar a trabajar este burrito. Ya vamos subiendo el paso a paso en cada video. Atentas y atentos. Ahora quiero aprovechar para saludar especialmente a los miembros del canal, miembros diamante y miembros platino, y decirles que ya podrán gozar de su beneficio de tener los videos adelantados. Así ya pueden estar haciendo su burrito. También decirles que Dios les bendiga mucho en cada uno de sus hogares por apoyar y aportar al canal mes a mes. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes que siempre están apoyando al canal. También un saludo especial a todos mis suscriptores y agradecer por sus comentarios y seguir al canal proyecto a proyecto. Un abrazo a la distancia a todos y todas. No se olviden de regalarme un like si les ha gustado este nuevo proyecto, comentar, compartir, suscribirse y sobre todo activar la campanita para no perderse ningún video con el paso a paso de este lindo burrito.